Voy a comenzar este trabajo haciendo mi receta de porcelana, que es una porcelana mágica estupenda para hacer montones de trabajos. Por ejemplo, este que os ofrezco hoy. Vamos a hacer la mezcla de siempre 110 gramos de harina de arroz, no sirve otra, 110 gramos de cola blanca que sea de carpintero y de buena calidad y 5 gramos de jabón o gel de ducha. Vamos a mezclarlo todo dentro de una bolsa durante más o menos 1 o 2 minutos. A los 2 minutos lo podemos sacar de la bolsa y vamos a acabar de amasarlo con las manos. Después lo vamos a guardar en una bolsa limpia y seca durante 30 minutos para que la porcelana esté en perfectas condiciones. A los 30 minutos sacamos de la bolsa el trozo con el que vamos a trabajar y solo, única y exclusivamente ese trozo vamos a ponerle crema hidratante. Yo utilizo Nivea porque es la que me va mejor. Cuando ya la tengo hidratada, la tengo perfecta para trabajar con ella. Voy a utilizar un rollo de cartón de estos que vienen con los films transparentes porque me gusta la medida que tiene. De momento lo reservo y voy a hacer una pieza de porcelana, más o menos son unos 70 gramos de porcelana, que por la parte de abajo es plana, por el centro es un poquito más alta y por los contornos es más bajita. Voy a utilizar también una base de madera. En la base de madera pongo un poquito de cola blanca y también le pongo cola blanca en la parte de abajo de la porcelana. Lo coloco en el centro y me aseguro que todo el contorno quede bien pegado. De momento lo reservo. Voy a partir el trozo de cartón, el tubo de cartón, más o menos por la mitad. Y ahora con bastante cantidad de cola blanca lo introduzco en el centro hasta sentir que el trozo de cartón toca la madera para que quede firme y totalmente recto. Tenemos que presionar con los dedos la porcelana hacia el rollo para que se pegue perfectamente con la ayuda de la cola blanca, ya que la porcelana, esta y todas las porcelanas, cuando se secan pierden un poco de volumen y no queremos que quede separado del rollo. Ahora le pongo en el rollo cola blanca. He hecho un churro con porcelana y lo voy a pegar, como estáis viendo, dándole vueltas a la base para que se adhiera perfectamente. Voy a añadir otro trozo. El corte del último trozo de porcelana que he puesto es recto y este también. Así la unión va a ser prácticamente invisible con este truco que os voy a dar. Acabo de enrollarlo y ahora voy a utilizar crema hidratante para hidratar esa unión entre los dos trozos de porcelana. Primero lo hidrato bien, después con una herramienta presiono para que se unan los dos trozos de porcelana y le doy un masaje con el dedo. Tenemos que hacer que esa unión sea invisible y, como os he dicho antes, como la porcelana encoge, si no lo hacemos bien se separará un poquito y se nos verá la unión. De esta forma va a quedar perfecto. Voy a tapar la base de madera con trozos de porcelana que he dejado muy finitos. No hace falta que hagamos un trozo de porcelana muy grande. Vamos primero a amoldar el primer trozo que hemos puesto. Por la parte de abajo cortamos el exceso. Y ahora vamos a hacer una unión con un nuevo trozo de porcelana. Vamos a ir primero asegurándonos que queda bien pegado a la base. Y con ayuda de la crema hidratante vamos a ir haciendo un masaje sobre la porcelana para que la unión entre un trozo y otro sea invisible. Vamos a conseguirlo si tenemos paciencia y de una manera muy sencilla. Primero pegarlo muy bien, después cortar el exceso y a continuación, utilizando nuestro dedo y un poco de crema hidratante, disimular totalmente la unión entre un trozo y otro. Le voy a dar un masaje a toda la porcelana para que quede bien unida, pero no hace falta que nos quede totalmente lisa porque ahora le vamos a dar textura a todo ese trozo. Para comenzar voy a utilizar
el tapón de una botella de leche. Después, dentro de estos medio círculos que he hecho, con la ayuda de una herramienta cortante, hago estas marcas que recuerdan como a medio abanico. Una vez lo tengo así, os recuerdo que la porcelana siempre tiene que estar muy bien hidratada para que no nos salgan fisuras. Utilizo este buril redondito y gordito para hacer como una forma hundida entre círculo y círculo, y después con la punta de una herramienta de plástico hago estas marcas para acabar de darle textura a este trozo de porcelana. La unión entre la base y la parte superior circular de la porcelana vamos a disimularla con un churro de porcelana, siempre utilizando cola blanca, y las uniones cortándolas rectas y uniéndolas como os he explicado antes. Una vez está puesto, vamos a presionar un poquito con los dedos para que no quede del todo redondo y que se amolde perfectamente a las piezas que hemos hecho hasta ahora. Voy a utilizar siempre la crema hidratante para ayudarme a que la porcelana no tenga grietas, fisuras y sea mucho más fácil de manipular. Vamos a hacer un molde sencillo con un trozo de porcelana. Vamos a hacer la forma parecida a una almeja. Es lo que más se parece a este molde. La base plana, la parte de arriba ovalada, y después, utilizando hidratación sobre la porcelana con una herramienta con punta, vamos a hacer un montón de rayas desde la parte más estrecha a la parte más ancha. Esta pieza vamos a tener que dejarla secar por completo. Tal vez tarde 24 horas, tal vez 48, dependiendo del clima que tengamos donde vivimos. Cuando está totalmente seca, vamos a ponerle un poquito de harina de arroz en la superficie, pero muy poquito, y eso va a servir para que la porcelana no se pegue sobre el molde. Utilizaremos un trozo de porcelana plano, lo apoyamos en el molde, presionamos y ya tenemos las nervaduras de una hoja marcada. Después le acabamos de dar forma con los dedos y ya la tenemos. Podemos hacer la hoja en el tamaño que queramos, y es muy importante que el molde esté limpio y seco para que no vayan quedando restos de porcelana húmedo en el molde y nos deforme la forma que hemos hecho. Vamos a hacer un montón de hojas de todos los tamaños, pequeñas, medianas y grandes, y las voy a pegar siempre poniendo cola blanca en la base y también cola blanca en la base de las hojas. Haremos un montaje que quede bonito, utilizando un poco nuestro instinto. Las más grandes atrás, las medianas en el centro y las más pequeñas delante. Ahora voy a cubrir por completo el rollo de cartón utilizando flores. Voy a hacer flores sencillas con un molde de silicona que he comprado en Amazon. Tal vez no debería hacer publicidad, pero bueno, como siempre me preguntáis dónde lo he comprado, pues lo he comprado ahí y la verdad me salió bastante bien de precio. Y ahora le pongo mucha cantidad de cola tanto en el cartón como en la parte trasera de las flores y empiezo a pegar un montón de ellas. En la parte superior como que me falta un trozo, así que divido las flores por la mitad y cubro ese trocito, pero me quedan espacios entre flor y flor, así que en el mismo molde vienen unas muy pequeñitas que voy a utilizar para cubrir esos espacios. Solo hay que ponerle cola blanca en la parte de atrás y al final queda así de precioso. Y ahora voy a utilizar una tapa de un envase. Exactamente, este me parece que es de mayonesa. Le pongo cola blanca en bastante cantidad y echo un trozo de porcelana más o menos de unos 2 milímetros de grosor. La parte de abajo tiene que quedar bien plana para que quede recta sobre el cartón, y la porcelana tiene que cubrir los laterales, en los cuales también he puesto cola blanca. Quito el exceso de porcelana en la parte superior. Podríamos meterla hacia adentro, pero para que quede mucho más perfecto, lo que he hecho es un churrito de porcelana que pego justo en el contorno superior. Este trozo de porcelana también me va a servir de base para después poder decorar de una forma muy sencilla. Los cortes, recordar siempre rectos
y uniéndolos perfectamente. He vuelto a hacer un montón de hojas con el molde que había preparado y los voy a pegar estas hojitas sobre la porcelana. Primero cola blanca en la base, después cola blanca en la parte trasera de la hoja y con la ayuda de una herramienta presionamos un poquito para que se adhiera perfectamente. Solo queda poner cola blanca en la parte superior y pegar la tapa. Y ahora lo voy a pintar en plata cromado. Va a ser el complemento perfecto para decorar mi mesa. Uno de mis jarrones en plata, un plato con purpurina, el candelabro y una vela. Una vela al lado para que refleje el brillo del metal, la lámpara que hice sin electricidad para una vela. El resultado, súper elegante. He puesto en la parte de abajo una tela con pelito que compré para hacer un gnomo en Navidad y me ha parecido que queda perfecto con esta decoración. La verdad es que fijaros que gastando poco dinero podemos conseguir hacer una decoración de lujo total, espectacular y súper elegante. Seguro que os ha gustado un montón, así que recordad dejarme vuestro like. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para no perderte ninguna de mis ideas y como siempre os digo, solo me queda deciros una cosa. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.